Quiero que me acompañen por favor en Tito, capítulo 2. Dice, ¿están conmigo? Tito, capítulo 2. Dice, el libro de Tito, como el libro de Timoteo, Tesalonicenses, son las cartas del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a las iglesias de Tesalónica, a las anteriores a Colosas, a Éfeso, etc. Y Tito es una carta dirigida obviamente a un siervo de Dios, a un siervo, un compañero de milicia del apóstol Pablo llamado Tito. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo le envía una carta a Tito y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Me parece espectacular este solo versículo y se podría uno predicar solamente este versículo y hablar de doctrina. Yo no voy a entrar a ese detalle, a hablar de doctrina, pero es importante eso porque el apóstol Pablo le dice, tú, nuevamente, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo, ya voy a ir un poquito más adelante al libro de Timoteo, pero él ha sido muy apasionado con el tema del evangelio, de hacer discípulos, ¿no es cierto?, de enseñar a otros lo que hemos aprendido de él, lo que han aprendido de él, le decía a sus discípulos. Entonces él tenía claro la importancia de compartir una sana doctrina, porque ciertamente en ese tiempo como ahora podemos ver situaciones y la Biblia dice que antes de que venga el Señor Jesús por segunda vez van a haber apóstatas, ¿no es cierto? ¿Y qué son los apóstatas? O la apostasía. Para ponerlo en términos sencillos, es simplemente cuando una persona, luego de haber confesado a Cristo, luego lo niega esa verdad de Cristo, de lo que hizo Jesús en esta tierra, que Él vino para resolver el gran problema de la humanidad, que estaba eternamente separado de Dios. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo había muchas, como ahora, muchas filosofías, muchas doctrinas, porque si el apóstol Pablo le da esta recomendación a Tito, es porque realmente habían otras doctrinas, otras filosofías como la hay ahora. Pero le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, lo que está de acuerdo con el evangelio que yo te he predicado, con el evangelio del reino que el apóstol Pablo había estado predicando. Y yo veo la Biblia, y es un tema personal, pero cuando yo veo y leo la Biblia y leo las cartas del apóstol Pablo, yo digo, este hombre sí que la tenía clara. Este hombre sí que tenía claro quién era Cristo. Y él hablaba mucho de crecer en el conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? De que el evangelio del reino resplandezca sobre nuestros rostros. Y hay unas palabras que son espectaculares en el sentido de hablar de la gloria del reino de Cristo. Eso es espectacular. Para que alguien hable así es porque lo tiene claro realmente, es porque conoce a Cristo. Más allá del antecedente de cómo vino el apóstol Pablo. Pablo era un fariseo, ¿no es cierto? Yo no quiero irme por ahí, a veces me distraigo, me voy por otros temas, pero él era perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto?, de los cristianos, pero Dios lo transforma y usted puede ir a leer la Biblia, luego le cuento dónde está la referencia, pero puede ver la conversión de Pablo, pero finalmente, ¿no es cierto?, podemos ver cómo Pablo tenía este entendimiento. Voy a seguir leyendo, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando, pastor, de obispos, está hablando de pastores, está hablando, ¿no es cierto?, del presbiterio, ¿no? Lo que dice, ¿cómo llama la Biblia? Ancianos. La Biblia en esta parte no va a hablar de obispos, de diáconos, de la gente que está sirviendo en la casa de Dios, ¿ok? En la iglesia de Jesucristo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, le dice Pablo a Tito otra vez, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes.
que sean sabios, que den pasos, que caminen en la dirección en la que Dios quiere que ellos caminen, ¿ok? Que sean prudentes, que sean sabios en su caminar, en su andar, en sus decisiones. Presentándote, le dice a Tito, tú en todo como ejemplo en buenas obras, no solamente de predicación, no solamente predicar y compartir la palabra, sino en obras. Muestra que el Evangelio está vivo en ti por tus obras, por cómo te desenvuelves, por cómo te conduces, no solamente dentro de la iglesia. Esto no dice aquí en este pasaje, pero ahí está. ¿Ok? ¿Cómo te desenvuelves tú en la iglesia el domingo por la mañana durante el servicio? O los jueves durante la reunión, durante la escuela de la palabra, sino todo el tiempo en tu trabajo, en tu casa, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus padres. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Saben cómo el adversario, que es el enemigo, se avergüenza? Cuando alguien predica o comparte el evangelio, cuando comparte la sana doctrina, porque no hay doblez, no hay humanismo, no hay filosofía, no hay otra doctrina rara mezclada con el evangelio. ¿Está conmigo? ¿Me dejo entender? Entonces el diablo se avergüenza, ¿ok? Porque el evangelio habla precisamente del establecimiento del reino de Dios con el Señor Jesús, exactamente, ¿ok? Entonces el diablo se avergüenza. A mí me llamó mucho la atención esto. Dice, porque el adversario, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando uno comparte la sana doctrina, cuando uno comparte el evangelio del reino, cuando uno predica a Cristo, pero estamos andando con Cristo todo el tiempo. Cuando andamos en integridad, cuando damos buen ejemplo, cuando nuestra vida es ejemplar. Yo no estoy diciendo, eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Pero esto mismo tenemos que replicar y reproducir nosotros en nuestras vidas, que nuestra vida sea ejemplar. Ojo, que yo no estoy diciendo que seamos perfectos, que un día no vayamos a fallar, que un día no vayamos a pecar, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿ok? No hay justo ni aun uno. Hay una diferencia entre pecar y practicar pecado. Uno puede fallar, y ciertamente en el día a día, en el trabajo, en el tráfico, cuando un conductor te cierra el carro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O el cobrador, el chofer del micro es malcriado, etc. A veces salen cosas que uno no quiere, ¿no es cierto? Entonces uno puede pecar, uno se puede airar, uno puede enojarse, y pueden salir palabras ofensivas, por decirle de una manera elegante, ofensivas contra el cobradorcito, contra el chofercito, ¿no es cierto? Entonces, uno puede pecar, pero inmediatamente cuando uno está en comunión con el Señor, inmediatamente viene el Espíritu Santo. No es que viene, sino que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de error y de pecado. Eso no está bien, hijo mío. No le has hablado bien a tu esposa. No le has hablado bien al chofer. No, pero ya lo conocemos. Sí, pero no conoce al Señor. Ámalo, ten misericordia de Él. ¿Ok? Entonces, dice aquí, voy a seguir leyendo. El versículo 11 del capítulo 2 de Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios se ha manifestado? Que es Cristo Jesús, por gracia. Porque saben, nuestra condición ya se ha predicado mucho, se ha predicado bastante, no mucho. Nunca es suficiente, nunca es mucho. Porque si es necesario repetir el mismo mensaje todo el tiempo para que quede claro
que Jesucristo vino para resolver el gran problema de la humanidad, que estaba eternamente separado desde Génesis 3, se va a predicar nuevamente, si es necesario hacerlo. ¿No es cierto, pastor? Es necesario hacerlo. ¿Ok? Estamos claros en que Jesucristo vino para resolver ese gran problema en la humanidad. Desde Génesis 3, que el hombre estaba separado de Dios, muerto espiritualmente, estaba bajo opresión. La humanidad sigue todavía oprimido porque es el enemigo quien gobierna este mundo, este sistema corrupto. Pero dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el corazón de Dios, y el deseo de Dios es que todos se salven, es que todos sean salvos por la gracia que es en Jesucristo nuestro Señor. Si no fuera así, y un ejemplo clarísimo lo podemos ver en Génesis, cuando el Señor, luego de que Adán y Eva habían pecado, el Señor, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, agarraron hojas de higuera, ¿no es cierto?, se cubrieron y se escondieron del Señor. La Biblia dice que el Señor salió al encuentro, fue a buscarlos. ¿Y dónde estabas? No, es que me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo, me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pero el punto es que el Señor, nuestro Dios, salió al encuentro del hombre. De igual manera, hoy en día el Señor, a pesar de que la humanidad está separada de Dios, el Señor ya resolvió, nuestro Dios ya resolvió el problema. Ya envió a su Hijo Jesús por puro amor, por pura gracia, porque a Él le ha placido. Juan 3:16, eso no está en los versículos que les di, Raúl, pero Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el deseo de Dios es que tengamos comunión con Él, que podamos vivir eternamente con Él, por medio de su Hijo Jesús, en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, en este mundo, ¿ok? Dice, enseñando que renunciando a la impiedad, renunciando a todo lo malo. ¿Qué es impiedad? Contrario a lo que es pío. ¿Qué es pío? Lo que es relativo, relacionado al Señor, a Dios, a la búsqueda de Dios. ¿Están conmigo? Amén. ¿Ok? Dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Habla de sobriedad, de estar lúcido en las cosas que hay en este mundo, que entendemos la condición de la cual el Señor nos ha sacado y ahora cuál es nuestra identidad en Cristo. Si entendemos el Evangelio, si estamos andando en justicia, si realmente la justicia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, ¿ok? Y piadosamente, si estamos dedicadamente buscando al Señor todos los días, por medio de su palabra, por medio de la oración, para conocer el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Es interesante porque tanto Timoteo, las dos cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, el apóstol Pablo habla, tanto a Timoteo como a Tito, les habla le da instrucciones de cómo poner orden en los asuntos eclesiásticos, en los asuntos de la iglesia, pero también les da indicaciones de cómo se debe comportar un obispo, un anciano, un diácono, y es importante también, y deberíamos también hacerlo extensivo a todos los miembros, a todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta mañana? ¿Puedo ver su mano levantada? ¿Ok? Todos los que estamos en Cristo tenemos responsabilidades también, tenemos más que un estilo de vida, tenemos que alinearnos al Señor y a su palabra para conocer cómo Dios quiere que yo me conduzca en este tiempo.
como el apóstol Pablo le decía a Tito, ¿no? Le daba indicaciones cómo él se tenía que comportar, cómo él tenía que ser ejemplo, cómo él tenía que animar a los jóvenes, a darles ejemplo a los jóvenes, cómo tenía que relacionarse y tratar a los ancianos, a las ancianas y darle indicaciones de cómo debían de comportarse. Dice en el capítulo 3 de Tito, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es importante porque esto de aquí, que estén sujetos a las autoridades, habla precisamente de aquello, de entender y reconocer que en nuestras vidas, o sobre nuestras vidas, sobre nosotros, hay personas que están en una posición de autoridad en todas partes, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Y la Biblia habla, y acá le está diciendo el apóstol Pablo a Tito, que debería hacerles recordar que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que los obedezcan. Pero ciertamente en el hombre hay una tendencia natural a cuestionar las órdenes, a desobedecer y a rebelarse precisamente las instrucciones o indicaciones que dan las autoridades. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo tengo que limpiar la mesa? Eso es injusto. ¿Y por qué no le dices a ella o a él? ¿Y quién tú eres? ¿A quién le has ganado? No sé si me dejo entender. Entonces cuestionamos muchas veces las indicaciones o las órdenes que nos dan las personas que están en autoridad sobre nuestras vidas, porque nos parece injusto lo que nos están diciendo, porque nos parece injusto las indicaciones, porque nos parece injusto las instrucciones, porque incluso nos parece injusto la disciplina que nos están dando. Porque la disciplina, la verdad, una pregunta aquí entre nos: ¿a quién le gusta la disciplina? Alguien que pueda no levante su mano, pero ¿realmente nos gusta la disciplina? O sea, a nadie le gusta la disciplina, pero la disciplina es necesaria para poder desarrollar y formar carácter cristiano en nuestras vidas. La disciplina, cuando está de acuerdo y alineada a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Se fue? Pastor, nadie ha venido, pastor. Esta mañana nadie ha venido. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, perfecto. Ok, entonces la disciplina es buena para poder desarrollar carácter cristiano. Pero cuando la disciplina está, nuevamente digo, la disciplina y la corrección está de acuerdo a la palabra del Señor, cuando somos guiados, cuando las personas que estamos en autoridad impartimos disciplina y corrección de acuerdo a la palabra de Dios, cuando somos guiados por Dios para impartir esa disciplina y esa corrección. ¿Está conmigo? Amén. Cuando y hablo a los padres, ¿cuántos padres hay en esta mañana? Yo sé que aquí no pasa, pasa en otros lados, pero cuando los padres, en mi caso sí pasa, por si acaso, ¿no es cierto, Pablo y Jana? Ok, en mi caso sí pasa. Cuando los padres nos enojamos, nos exasperamos y corregimos de una forma violenta a nuestros hijos, en nuestros gestos, en nuestra levantada de voz. Yo sé, tranquilo, no le estoy hablando a usted. Esto pasa en otros lados. Cuando levantamos la voz, nos enojamos, nos airamos. La disciplina y la corrección genera en ellos una herida, genera de alguna manera que le provoquen a ira en sus vidas. La disciplina, hermanos, papás, queridos papás, tiene que ser hecha con amor. Y tiene que estar la palabra de Dios sobre la mesa. Mira, yo te voy a corregir por esto, por lo que tú estás haciendo cuando me desobedeces. Es que no me desobedeces a mí solamente, estás desobedeciendo al Señor. Y el Señor quiere que te vaya bien a ti, que te sea de larga vida. Pero eso va a venir cuando tú honras a tus padres, cuando hablas con respeto, cuando reconoces la autoridad de tus padres. Pero viene la otra parte. Pero padres,
no provoquen a ira a sus hijos. O sea, hay una responsabilidad compartida. ¿Okay? ¿Me dejo entender? Amén. Entonces hay una responsabilidad de los gobernantes de hacer las cosas bien. Pero por otro lado, cuando nosotros estamos en una posición de estar debajo de esas autoridades, tenemos que obedecer, lo entendamos o no. Y a veces hay cosas que uno no tiene que entender para obedecer. Un ejemplo claro es cuando, yo me acuerdo cuando una de mis hijas, era la mayor de mis hijas, estaba pequeña, y ella jugaba y gateaba por ahí. Y los niños, ¿no? La clásica de los niños que quieren meter el dedo en el enchufe, en el tomacorriente. Y yo le decía, hija, no juegues ahí. Yo iba corriendo, porque sería irresponsable de mi parte si yo los abandono por ahí, ¿no es cierto? Mientras estoy viendo los partidos de la Champions, ¿no es cierto? Tengo que estar detrás de mis hijas. Y veía que estaba aproximándose un tomacorriente. En ese tiempo no habían tapitas. Y iba y corría y la sacaba. No, eso no, ahí no. Y los niños quieren regresar porque les llama la atención. No, y si quería regresar por tercera vez, un pau pau pequeño en su pompita, un pau pau. Listo, no, ahí no. La pregunta es, si yo le explicaba a mi hija, no metas tu dedo ahí porque puedes recibir una descarga de 220 voltios, puede producirte fibrilación ventricular. No, o sea, no me va a entender. Simplemente tengo que decirle no y no. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que obedecer, entendamos o no la instrucción, la indicación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Y dice aquí, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, ¿no es cierto?, del pecado y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, hemos sido justificados por su gracia, viniésemos a ser herencia conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos sido justificados por gracia, hermanos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, la pregunta es, hermano, está bien, pero ¿cuáles buenas obras? ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Me puedes enseñar? La manera como, bueno, de hecho, toda la Biblia nos enseña acerca de la voluntad de Dios. Usted puede ir por la vida actuando o haciendo dos cosas: haciendo su voluntad o haciendo la voluntad de Dios. Usted puede ir haciendo su voluntad, vivir haciendo su voluntad, tratando de satisfacer sus deseos, haciendo lo que a usted le parece que es bueno, le parece que es correcto, o esperando en el Señor y buscando en el Señor y haciendo la voluntad del Señor, buscando agradarle. Cuando uno hace su voluntad, probablemente, como hablábamos al inicio, usted está buscando agradar a alguien más, está buscando satisfacer sus propios deseos, está buscando agradar a alguien más o a algo más. Pero cuando uno está en Cristo, uno busca agradar al Señor, buscar la voluntad de Dios solamente. Y la voluntad de Dios está acá, hermanos. Aquí está la voluntad de Dios. Ahora, la manera como nosotros conocemos esa voluntad de Dios es precisamente en comunión, es decir, leyendo la palabra, teniendo intimidad con Dios,
Es por eso que también venimos a la iglesia. Venimos ciertamente para tener un servicio de celebración, de adoración al Señor. Y vamos los jueves a la escuela de la palabra, precisamente para conocer y entender cada vez más la palabra de Dios, para que el Señor, oramos para que el Señor abra nuestro entendimiento, para que el evangelio del reino resplandezca sobre nuestro rostro, para que podamos comprender, porque la palabra es espíritu, para que podamos ir muriendo cada vez más, ¿no es cierto?, a la carne, ¿no es cierto?, y ser vivificados en el Señor y poder comprender la plenitud de esta poderosa palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu y hay que entenderla espiritualmente. Cuando yo voy a la palabra y yo no he orado y voy de manera intelectual únicamente a leer la palabra, probablemente encuentre cosas interesantes, pero no voy a poder entender la profundidad con la que el Señor inspiró a los hombres de Dios a escribir esta palabra de Dios. Para poder entender esto, tengo que primero nacer de nuevo. No quiero llegar todavía a esa parte, pero ya me adelanté. Entonces, la manera como nosotros conocemos la voluntad del Señor es a través de la palabra, de su palabra, a través de la oración, a través de los mensajes que escuchamos, ¿ok? Y quiero ir a hablar un poco de lo que para mí también es sumamente importante, es hablar del discipulado. Porque a través del discipulado nosotros establecemos principios de la palabra, ponemos principios de la palabra que nos van a ayudar a edificar una vida saludable, una vida íntegra, una vida conforme a la palabra de Dios, a los principios que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida. Y quiero que me acompañen por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2. Y a mí me parece esto espectacular porque nuevamente el apóstol Pablo, hablándole ahora, a través de una carta, a Timoteo, a su hijo amado. ¿Okay? Ciertamente Timoteo era un muchacho que había sido enseñado en los caminos del Señor, en la palabra del Señor, desde la niñez, por su abuela, Loida, y por su mamá, Eunice. Así que era un muchacho que había crecido con nosotros, mientras nosotros estamos aquí en el servicio. Timoteo está en la escuela dominical, recibiendo la palabra, ¿ok? Pero ahora con el apóstol Pablo lo adoptó como su hijo, ¿no? De alguna manera, su hijo espiritual. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto, cuando el pastor Felipe estuvo compartiendo el domingo, me hizo acordar este versículo. Cuando lo volví a leer nuevamente, esfuérzate en la gracia. Porque hermanos, es en la gracia de Dios en la que podemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Es en la gracia, todo es por gracia. Reconocer que sin la gracia de Dios, escúcheme bien, como dijo el pastor Felipe, sin la gracia de Dios, ¿sabe lo que nosotros merecíamos? Estar en el infierno. Porque Jesús murió por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir de la manera en que Él murió, como consecuencia de nuestros pecados. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, que Él nos da porque le place, porque nos ama. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el apóstol Pablo era todo lo que hizo desde su conversión en adelante fue predicar el evangelio del reino. Fue predicar a Cristo. Fue hacer discípulos. Y lo que le está diciendo a Timoteo ahora es lo que has aprendido de mí. Y para que Pablo le diga, como hace un rato leímos, a Tito, sé ejemplo, predica, bueno, estoy parafraseando, aconseja, anima, exhorta a los jóvenes, porque Pablo le hablaba así a Timoteo y a Tito, que de la manera como ellos se tenían que conducir en la iglesia, cómo tratar con los hermanos mayores,
cómo tratar con las hermanas viudas, cómo tratar con las hermanas casadas, con los jóvenes, con las jóvenes, etc. O sea, Pablo estaba dándole indicaciones de cómo tenían que conducir, de cómo tenían que conducirse. Y para que él le diga, sé ejemplo, Pablo también tenía que ser ejemplo. Es más, hay un versículo, no me acuerdo dónde, pastor, si me ayudas, donde Pablo le dice, sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Ser imitadores. Alguien que realmente sabe que está andando en integridad, que está haciendo lo correcto, podría decir eso. Sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Gracias, pastor. 1 Corintios 11:1. Hay una enorme responsabilidad en el liderazgo. Hay una enorme responsabilidad cuando uno está en una posición de autoridad. Y de hecho, todos aquí estamos en autoridad, porque la autoridad de Cristo nos ha sido dada. Porque todos los que somos padres estamos en autoridad sobre nuestros hijos. Si usted tiene en el trabajo personas a su cargo, usted está sobre autoridad y usted tiene que ser ejemplo. Usted tiene que ser ejemplo. Y usted tiene que estar en la capacidad de decirle a las personas que están a su cargo, decirle, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y cuando Pablo está hablando, nosotros utilizamos mucho este versículo para poder enseñar acerca de la importancia del discipulado. Que el discipulado es, ok, yo te enseño, pero ahora, Pablo enseñó a Timoteo, lo entrenó en la palabra, pero ahora le está diciendo Timoteo, ahora tú enseña lo que tú has aprendido de mí, y ahora enseña a otros. Que también sean fieles e idóneos, para que ellos también enseñen a otros. Eso, ¿saben cómo se llama? Discipulado. Y no solamente es enseñar la palabra, que es importante, como es lo que hacemos en la escuela de la palabra. Estamos aprendiendo la palabra, y la palabra es buenísima. Pero no solamente es una transferencia de conocimiento, porque usted puede ir los jueves, los martes, y luego escuchar por ahí, y si lo graba, puede escucharlo una vez más el mensaje, la enseñanza. Pero si nosotros no hacemos, no vivimos, no ponemos por obra esa palabra, no hay fruto en nuestras vidas. La Biblia dice, el que es oidor, el que es oidor y no hacedor de la palabra, la Biblia dice que el tal es mentiroso. O sea, se engaña a sí mismo. Porque creemos, porque vamos y escuchamos la palabra, es suficiente. De hecho, la palabra sí es enviada y va a producir su fruto en su tiempo. Pero hay una responsabilidad de nosotros de poder poner en práctica esa palabra, de poder vivir esa palabra. Y solamente así podemos ser ejemplos a otras personas. No es necesario que seamos perfectos. Por si acaso aquí la Biblia no está diciendo que seamos perfectos. Aunque obviamente estamos siendo, quienes estamos en Cristo, estamos siendo perfeccionados, estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de perfeccionamiento de acuerdo a la imagen de Cristo. Y dice aquí, ¿no? Tú pues sufres penalidad. Perdón, me estoy leyendo, me equivoqué. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí en esta mañana? Amén. Somos soldados porque militamos en el ejército del Señor. Ninguno que milita en Cristo, en la iglesia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ok? No está diciendo que no podemos ir nosotros y emprender un negocio, ¿no es cierto? Está diciendo a no involucrarnos en las cosas, en los negocios del mundo, a no ser parte de este mundo, de este sistema corrupto. Y yo voy los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado yo tengo un negocio, ¿no es cierto? Un emprendimiento,
pero en mi negocio yo lo manejo pues de acuerdo a las reglas comerciales, ¿no es cierto? Hay que pagar una coima, pues pagamos una coima para que por ahí podamos licitar algo, nos salga un negocio con una entidad del Estado. No sé si me dejo entender. O sea, es decir, el soldado de Cristo no se puede involucrar en los negocios de esta vida, de este mundo, de entrar en este sistema corrupto. No sé si me dejo entender. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí, en la carrera de la fe, en nuestra carrera, los que militamos en Cristo, los que estamos en Cristo, que somos todos nosotros, no podemos ir por la vida buscando atajos, hermano. No hay atajos. Si el Señor quiere que nosotros pasemos, si es necesario que nosotros entremos un tiempo de entrenamiento con mi pastor, con mi líder, y que mi pastor me tenga que decir unas cuantas verdades. Cristian, tú eres mi amigo, nos conocemos de años, pero te voy a decir unas cuantas verdades que tú necesitas saber. Él es mi pastor. Y si Él ve que es necesario que Él me lo diga, yo tengo que escucharlo. Y si Él me dice, vas a entrar en disciplina por un tiempo, yo tengo que entrar en esa disciplina. Cuando un atleta utiliza medios no legales para mejorar su rendimiento en lo deportivo, y han habido casos de dopaje, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, ahora que han terminado las Olimpiadas, a algunos atletas peruanos en los Panamericanos, se les descubrió luego que habían ganado, habían corrido la maratón, habían corrido los 100 metros planos, qué sé yo, me acuerdo hace muchos años, Ben Johnson, ¿te acuerdas de este canadiense? Ganó las Olimpiadas, corrió más rápido los 100 metros, pero luego lo llevaron a hacer una prueba antidoping, dio positivo y le quitaron la medalla. Luego de que ya lo habían premiado, o sea, lo honraron, todo el mundo lo honró, lo premió, los laureles deportivos, pero luego tuvo que ser deshonrado. ¿Saben por qué? Porque corrió ilegítimamente. Él utilizó una ayudadita. No hay ayudaditas, no hay atajos. Uno no se puede saltar el proceso por el cual el Señor quiere que nosotros pasemos. Si es necesario para los casados, y no estamos avanzando en nuestra comunión con el Señor, no estamos creciendo, todavía hay problemas en nuestra familia, en principio necesitamos a Cristo. Segundo, es necesario muchas veces pasar un tiempo de consejería de pronto, ¿no es cierto, pastor? Y escucharlos, y lo que diga el pastor, el consejo que dé el pastor, obviamente tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Esta pareja, este matrimonio, va a poder decidir o lo cumple o no lo cumple. Pero mientras no lo cumpla, mientras no cumpla estas recomendaciones, estos consejos, sencillamente no van a poder salir de esa situación. No puede bypassear esa situación, no puede ignorar esa situación. No hay atajos. No sé si me dejo entender. ¿Están conmigo? Amén. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Alguien ha comido la cosecha antes de haberle sembrado y trabajado la tierra? Bueno, eso es imposible, aunque el Señor sí puede hacer que crezca, ¿no es cierto? Y cosechar sin haber plantado, ¿no es cierto? Él cosecha donde no siembra. Porque Él es un Dios de imposible, pero en lo natural, en lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, usted no va a su huerto, a su chacra, y cosecha si usted no ha sembrado, si no ha trabajado la tierra. Esto habla de una preparación, de un tiempo de preparación, de preparar la tierra, de preparar lo que usted necesita, las herramientas, para poder salir y trabajar y hacer lo que usted tiene que hacer. Dios va a hacer su parte, pero hay una responsabilidad de nosotros también, de trabajar. De decir, Señor, sí, yo reconozco que en mi vida yo necesito ciertas cosas, trabajar en mi vida, en esta área, y yo te necesito, ¿ok? Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo a Timoteo.
Sí, aquí estoy. Ok, entonces Pablo le dice estas cosas, le da estas ilustraciones a Timoteo para que entienda la importancia de poder trabajar, en las áreas en las que tiene que trabajar, tomar responsabilidad y en este caso hacer discípulos. La manera como nosotros enseñamos en la iglesia a ser discípulos es a través del discipulado, o sea, ciertamente. Es a través del discipulado en donde nosotros compartimos principios del reino para poder construir vidas saludables, matrimonios saludables. ¿Cuántos quieren tener una familia fuerte? ¿Cuántos quieren tener un matrimonio saludable? ¿Cuántos quieren tener relaciones familiares fuertes, relaciones restauradas en su vida, en su casa, en su hogar? Es a través de la palabra. En Lucas 6:44 o Mateo 7:24 también habla acerca de dos cimientos. Eso no está en las notas que le di, pero habla acerca de dos personas, de dos tipos de personas. Una persona que es prudente y que construye su casa sobre la roca. Construye su casa sobre la roca, vienen los ríos con ímpetu, vienen las tempestades, vienen las tormentas, y la Biblia dice que su casa no es movida. No es movida, porque está fundamentada sobre la roca. Y la roca es Cristo. La roca es la palabra de Dios. Pero hay otra persona, una persona necia, insensata, a diferencia del primero que es una persona prudente. El insensato edifica sobre la arena, construye su casa sobre la arena, porque es más fácil, se necesita menos esfuerzo para construir sobre la arena. Uno no tiene que hacer zanja, uno no se rompe la espalda con el esfuerzo cuando uno tiene que construir sobre la roca para poder poner fundamentos. Y cuando una persona edifica sobre la arena, luego viene el mismo río, las mismas tormentas, las mismas dificultades. Y la Biblia dice que grande es su ruina. Ciertamente la Biblia no dice que los cristianos no tenemos dificultades, no tenemos tormentas. Pero la Biblia nos garantiza, o sea, la palabra de Dios nos garantiza que cuando venga la tormenta, cuando venga el río con ímpetu, nuestra casa no se va a mover, porque está edificada sobre la roca. Y esos principios que necesitamos edificar en nuestras vidas, que necesitamos poner en nuestras vidas para poder construir relaciones sólidas, matrimonio sólido, para poder enseñar e instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero no solamente de palabras, sino dándoles ejemplos en todo, para poder caminar con integridad con nuestros discípulos y enseñarles a ellos lo que tienen que hacer. Necesitamos fundamentarnos en la palabra, necesitamos estar edificados y sobreedificados sobre la palabra, sobre el fundamento de la palabra que es Cristo, tener claro el evangelio del reino, asegurarnos que estamos compartiendo una sana doctrina, sin filosofías, sin humanismo, sin poner un ingrediente de mi parte, no, es el evangelio puro de la palabra de Dios, nada más. Lo que la gente necesita, hermanos, es Cristo. La gente necesita a Cristo, la gente necesita la palabra de Dios, la gente necesita entender que la solución a su problema es Cristo, es el evangelio. No es un mejor trabajo, no es más dinero, no es mudarse de barrio, no es mudarse de país. El problema de la humanidad no es que están enfermos emocional, físicamente. El problema de la humanidad, el problema del hombre es que están separados de Dios y que necesitan la solución que Dios ya ha provisto para resolver ese problema. Es Cristo, es su evangelio. Pero necesitamos entender también cuál es esa condición de la cual Dios nos ha quitado, nos ha sacado. La condición era que estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios.
Por eso andábamos, digo, en otro tiempo, afligidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, no es que nosotros lo busquemos, no es que yo lo busqué, es que el Señor nos atrae a sí mismo con lazos de amor. No es que Dios nos ha abandonado, Dios tiene el control de las cosas, pero es el pecado lo que nos separa, es el pecado lo que impide, lo que genera una barrera para que el Señor extienda su brazo, para que el Señor escuche y vea esa situación y la cambie. El Señor no actúa como a veces nosotros los padres naturales actuamos con nuestros hijos. Que nuestros hijos cada vez que vamos a comprar, yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero hay niños, ¿no es cierto? Y hay padres permisivos también, que cuando van a comprar con sus hijos a la tienda, el niño se tira al suelo y hace una pataleta y no se levanta hasta que compre algo. Y usted, para evitar la vergüenza, termina comprándole y consintiéndole a su hijo. Yo sé que acá no pasa, pasa en otros lados, ¿no es cierto? Pasa en otros lados, pero el Señor no responde así. No es nuestro Dios, no es quien hace tanta pataleta, Señor, dame, bendíceme. No. El Señor lo que hace es, para responder nuestra oración, estás en Cristo. O sea, es importante entender que no todos somos hijos de Dios, por si acaso. La Biblia nos enseña en Juan 1, que todo, Juan 1:12, que dice que a los que recibimos a Cristo, ¿no es cierto? Dios nos da, estoy parafraseando, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que hemos recibido a Cristo, exactamente, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que los que no tienen a Cristo en sus vidas, los que no han recibido a Cristo, no son hijos de Dios. Así es. La Biblia nos enseña, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Ahora, no es que yo busque a Dios, es que Él me atrae a sí mismo con lazos de amor. La Biblia dice en Juan 6:44 que el Señor Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no lo trajere. Entonces es el Señor Jesús, ¿okay? Es Dios mismo atrayéndonos hacia Él mismo, hacia sí mismo, pero a través de Cristo. De manera que solo aquel que está en Cristo es un hijo de Dios y puede venir al Padre, puede acercarse al Padre. Jesús resolvió el problema de la humanidad. Por medio de la obra de Jesús, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Él anuló el acta de los decretos que eran contra nosotros. Eso lo hemos estudiado. Gracias. Eso lo hemos estudiado. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar su condición. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su condición espiritual. Solo Cristo puede cambiar nuestra naturaleza. Solo Cristo puede cambiar nuestro corazón. Solo Cristo puede cambiar, solamente el Señor puede hacer que un mal árbol luego se convierta en un buen árbol para que dé buenos frutos. ¿Cuántos quieren caminar por la vida y dar buenos frutos? Puedo ver su mano levantada. La Biblia dice que un mal árbol da malos frutos y que un buen árbol da buenos frutos. No es posible que un mal árbol dé buenos frutos. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos como ese mal árbol, incapacitados de poder dar buenos frutos.
Porque en nuestro corazón había corrupción, había maldad. La Biblia dice que del corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, la fornicación, todos los pecados salen del corazón. Por eso es importante ser cuidadoso, ¿no? Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y cuando estábamos sin Cristo, el Señor cambia nuestra naturaleza. Según de Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y somos hechos de nuevo. Somos regenerados, somos renacidos, somos regenerados. Y el Señor nos da un nuevo corazón. Ezequiel dice que pone en nosotros un corazón de carne. Quita el corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne y un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Pero es en Cristo. El hombre no puede cambiarse, solamente Jesús. Nuestra condición, cuando Jesús cambia nuestro corazón, obviamente, nuestra condición solamente es posible que sea cambiada, pero por medio de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, para poder ser trasladado del reino de las tinieblas, en donde el diablo opera, donde el diablo gobierna. Pero un día el Señor Jesús va a venir por segunda vez a establecer su reino definitivamente.